que se leyó al comienzo, el Salmo 46, 1 al 11, y lo voy a leer en una versión diferente en la NTV. El Salmo muy precioso dice así: Salmo 46, 1 al 11. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habitará en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo Él trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. El versículo 10 y 11. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Oremos. Dios nuestro, te queremos dar gracias en esta hora de la mañana. Oramos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias porque tu palabra nos trae vida, nos exhorta, nos anima. Gracias porque tu palabra son tus palabras puestas en la boca de tus profetas, de tus hijos, en la historia de la humanidad. Y gracias porque es esta tu palabra la que nos muestra nuestro presente, nuestro pasado y el futuro del mundo. Hoy, Señor, te oramos por cada uno de los oyentes para que tu palabra, Señor, entre a nuestro corazón y haga lo que tiene que hacer. Transfórmanos. Que nuestro pecado, Señor, que la vida efímera y pasajera que a veces queremos vivir sea cambiada por una visión eterna. Y ministranos, por favor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy en día tenemos grandes preocupaciones y creo que esto es global. Por el coronavirus, por la situación económica que estamos viviendo, por el hambre en el mundo. Yo creo que esta debe de ser una preocupación de nosotros como iglesia. El hambre que hay en el mundo y el hambre que hay también en nuestro entorno. O por esta pregunta, ¿y hasta cuándo?
vamos a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Por otro lado, vemos el oportunismo de los corruptos para robar de diferentes maneras. Estamos viendo esto y tristemente yo lo he dicho en varias ocasiones. En diferentes partes de Latinoamérica se ve cómo los dineros de apoyo para los hospitales, para compra de elementos, se ha ido como agua y es plata que se ha estado desapareciendo. Qué triste, ¿no? Y de esta porción yo quiero resaltar tres aspectos importantes. Y estos tres aspectos los dividí del 1 al 3. Dios es nuestro amparo en las crisis personales. Todos de una u otra forma tenemos crisis personales, crisis emocionales. Vemos la situación y esto complejiza nuestro vivir y nuestro actuar. Este salmo es el vivo reflejo de lo que buscamos todos los seres humanos. Aquella paz o seguridad que el medio nos puede brindar. Todos de una u otra forma estamos buscando de que la situación de nuestro entorno, la situación de nuestra familia en otro país estén en un entorno seguro, tranquilo, con paz. Porque si no fuese así, pues no nos importaría las guerras, no nos importaría de que mataran a alguien, no nos importaría el hambre, no nos importaría nada. Pero como seres humanos estamos buscando seguridad, estamos buscando que las cosas estén bien. Al parecer, este salmo fue recitado y cantado a través de la historia del cristianismo, cuando sentían que las fuerzas ya no estaban, o en aquellos momentos donde no se hallaba ninguna respuesta frente a una persecución, frente a un momento difícil, frente a una crisis económica, frente a una crisis familiar, frente a una crisis social. Este, al parecer, un salmo recitado en la vida del cristianismo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y una de las cosas que continuamente estamos buscando en la vida es la tranquilidad, la seguridad económica, social y familiar. Creo que todos, de una u otra forma, estamos esperando y estamos buscando esto. El salmista nos recuerda que nada de lo que hagamos nos va a traer seguridad, al menos, escúcheme en esto, al menos que lo busquemos en la presencia del Señor. Más bien, lo que estamos viviendo nos trae una cuota de inseguridad e incertidumbre. El salmo que acabamos de leer utiliza dos palabras que a mí me llaman mucho la atención, al menos en los primeros versículos: es refugio y fuerza. Refugio y fuerza, en los cuales al pasar por momentos desafortunados, puedo tener o que tengamos la confianza de acercarnos al Señor, porque Él estará dispuesto a ayudarnos en medio de la adversidad o la dificultad. Las fuerzas se van acabando cuando vemos que nada cambia, ¿no? Cuando estamos, o el refugio en el cual nos hemos, y perdóneme la redundancia, nos hemos refugiado en tanto tiempo, llámese familia, llámese economía, llámese estatus social, llámese situación económica del país,
llámese situación familiar. A veces esa fuerza se acaba y ese refugio se va extinguiendo y ya no está. Pero la palabra del Señor siempre es preciosa y nos trae aliento y nos trae seguridad. Isaías 40:28 nos dice, no has sabido, no has oído. Isaías utiliza dos palabras. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Para nosotros, en nuestra mente limitada y coartada quizás por lo que vemos, no alcanzamos a vislumbrar lo que Dios tiene por delante de nosotros. A nosotros nos preocupa lo que vemos, pero Dios no está preocupado como nosotros nos preocupamos por lo que vemos. ¿Y por qué Él no se preocupa en el buen sentido de la palabra? Porque Él tiene el control de todo y Él sabe nuestro presente, nuestro pasado y también nuestro futuro. Necesitamos no solo saber que el Dios eterno, que tiene el control de todo, sino también entender. No saberlo. Muchos lo saben, pero no lo entienden. Que aquellos elementos que nos muestra el Salmo 46, aquellos elementos fuertes como las montañas y el mar, el Señor está en medio de ellos. Cuando esto haya caído, o sea que en medio de que los mares se salgan de su cauce, en medio de que las montañas, o como dicen otras versiones, en medio de los terremotos, Dios va a tener el control. Y creo que ustedes como chilenos, los que me escuchan, han tenido la experiencia del terremoto del 60, si no me equivoco, y del terremoto que hubo también en el 2010. Tienen ya la experiencia. Y los cristianos en ese tiempo, en medio de ese momento tan trágico y difícil o aterrador, se pudieron levantar, pudieron colocar su mirada en el cielo, sabiendo que Dios tenía el control de esto. Y se levantaron y creyeron en las cosas, en aquellas cosas que Dios ha hecho. Hoy tenemos un Dios poderoso, gigante, que se levanta en medio de todo lo que pueda estar aconteciendo. Lo segundo que quiero mencionar de esta porción de la palabra es: Dios es nuestro amparo en las crisis nacionales. Dios es nuestro amparo en las crisis nacionales. Y esto lo podemos ver en los versículos 4 al 7, que nos dice: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habitará en esa ciudad. No puede ser destruida. ¿Y por qué no puede ser destruida? Porque Dios habita en medio de ella. En cuanto despunta el día, dice la palabra, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Qué preciosas estas promesas, las cuales el Señor nos da. Si Dios fue
y es poderoso sobre las fuerzas de la naturaleza. También lo será, también será poderoso, también se levantará sobre todas las situaciones que están pasando en el país. La situación económica, la situación de salud, la situación de pobreza, la situación económica, la situación y las leyes o las decisiones que se están tomando en estos momentos en el gobierno. ¿Será que algo se le ha salido de las manos? Quizás como seres humanos o como cristianos que creemos en el Señor, al menos yo he pensado, ¿será que esto el Señor no tiene cuidado? Pero no. Si uno se acerca a la palabra, el Señor tiene el control de todo lo que hoy está pasando. Para algunos será difícil entender. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que se tomen decisiones que van en el desmedro de la ciudadanía? ¿Por qué Dios permitió en los tiempos antiguos que Faraón se levantara contra su pueblo? ¿Por qué Dios permitió que en los tiempos antiguos grandes reyes y poderosos se levantaran contra el pueblo del Señor y en medio de eso eran llevados a la muerte? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, permite que su pueblo sea amenazado y destruido? ¿Por qué? Y es una pregunta que todos nos podemos estar haciendo en estos momentos. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que esto suceda o que esta situación se haya salido de mis manos? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, permite que la realidad de la sociedad vaya como en decaída o en picada cada día? ¿Por qué? Y el por qué es que Dios siempre va a tener la última palabra. Para nosotros la última palabra quizás es la de los hombres. Y ahí como que se nos acaba la vida. Ahí como que se nos acaba los alientos o el refugio. Pero no, Dios está en medio de la situación. ¿Cómo? Cuidándonos, guardándonos. Las crisis políticas, sea entre naciones o dentro de las ciudades, a menudo ponen en peligro la vida de todos y la obra aún de la iglesia. Pero los que confían en Dios no dependen de las decisiones políticas o de los momentos que estén viviendo. Más bien se alimentan de las aguas de vida que brotan de parte del mismo Dios que está en medio de su pueblo. Él mismo nos guardará de todo mal. En medio que nuestro alrededor se vaya derrumbando, en medio que las naciones se encuentren en caos y sus reinos se desmoronen, podemos tener la esperanza del Señor. Apocalipsis nos trae una esperanza escatológica cuando el Señor se manifieste en los tiempos postreros. En el versículo 3, versículo 12 de Apocalipsis nos dice: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Una esperanza escatológica cuando se manifieste la venida del Señor. Aunque la tierra sea conmovida, aunque los reinos se levanten, aunque la economía se colapse, aunque pasemos por momentos quizás de enfermedad,
Aunque las situaciones no parezcan como las más favorables, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esas fueron las palabras de ¿quién? De Habacuc. En un momento de crisis, cuando nada estaba dando resultado, cuando todo estaba seco y árido, cuando no había ninguna esperanza. Con todo, decía Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, con todo yo me alegraré en él. Porque la fuente de nuestra seguridad no está en ninguna fuerza humana, ni tampoco en los recursos terrenales. El recurso terrenal va a caer. Van a caer los reinos poderosos, los reinos que hoy se han creído las potencias mundiales. El día de mañana, frente a esa promesa escatológica para la iglesia, esos reinos van a tener que rendirle honra y gloria al Señor. Y se tendrán que caer de rodillas, postrados, reconociendo que el Señor es el Señor de la tierra. Nuestra seguridad proviene del mismo trono de la gracia, de las mismas moradas celestiales donde el Señor mismo habita. De ahí es que nosotros nos aferramos. Así como los ríos traen vida, como lo dice el texto, de la misma manera, el que habita en la presencia de Dios, de su interior, correrán ríos de seguridad. Bueno, esto no está tan bueno, pero yo me sigo esperanzando en el Señor. En medio de los tiempos de crisis, perfecto. Mi esperanza va a estar y mi refugio va a ser el Señor. Como lo dice el texto, Dios habita en esa ciudad, por eso no puede ser destruida. Cuando despunte el día, Dios la protegerá. El Señor de los ejércitos estará en medio de ella. O sea que tenemos una seguridad. En un día no muy lejano, el Señor manifestará, por un lado, su salvación para su pueblo, para librarlo de todo mal. Y por el otro lado, manifestará su poder contra las naciones que le negaron, contra todos aquellos hombres que prefirieron seguir en su propia maldad y su propio pecado. Y acérrimamente negaron el poder del Señor. Y por último, quiero mencionar que Dios es nuestro amparo frente a la crisis universal. Si ustedes ven noticias, uno ve que el mundo cada día va de mal en peor. Decisiones de gobiernos, decisiones de organizaciones, decisiones de potencias mundiales, que con una letra muy pequeñita van a tratar, y ya lo están haciendo, de destruir, por un lado, la raza humana y por el otro, socavar la iglesia del Señor. Pero nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Si ustedes miran el versículo 8, ¿qué es lo que el Señor dice en el versículo 8? Vengan y ¿qué? Y vean. ¿A dónde tenemos que ir? A donde el Señor. ¿A qué? A ver lo que Él va a hacer. El salmista construye su convocatoria
sobre los hechos de los versículos anteriores. Alude al juicio de Dios contra los egipcios en Éxodo 46:5. Dios está en medio de ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Y en Éxodo 14:27, hablando de la vida de Moisés, Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Y los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Cada uno de estos versículos hace alusión al juicio de Dios como lo presenta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios debe juzgar la maldad de la humanidad para traer la paz al mundo. Para traer la paz al mundo. Por eso el Señor antes de irse, le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea que había una paz que solamente el Señor iba a dar. Una paz que provenía de la misma presencia del Señor. Esa paz es en la cual nosotros debemos de estar cimentados. Los montes se van a mover. La economía se va a mover. Las situaciones complejas cada día van a ser más complejas. Pero confiamos en lo que Dios está haciendo. Como dice el versículo 9, Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe las lanzas y quema con fuego los escudos. Quema con fuego los escudos. Cesan las guerras y quema los escudos. Y el versículo 10 dice, quédense quietos. Si en el versículo 9 nos dice, vengan y vean, en el versículo 10 dice, quédense quietos. O sea, podemos ver muchas situaciones a nuestro alrededor. Y el llamado del Señor es vengan y vean. O sea, vamos a ver muchas cosas que quizás nos va a traer mucho desconsuelo. Y el llamado del Señor estén ¿qué? Quietos. En medio de estarlo viendo. Y si ustedes pueden hacer algo, háganlo. Pero háganlo bajo mi voluntad. El versículo 10 hace hincapié en quédense quietos. Este es un consejo que hace mucha falta, ya que es a través de él que solo podemos ver el obrar de Dios cuando estemos en la quietud de su presencia. Es ahí en esa quietud donde nosotros vamos a poder ver la manifestación de Dios en medio de aquel escenario catastrófico, difícil, caótico. En medio de ese momento que tú no sabes qué hacer, el Señor nos dice, vengan y vean, pero también nos dice, quédense quietos. Todo el Salmo resalta la importancia de confiar en Dios, ya que en la fe, si hay carencia de ella, es porque hay falta de entendimiento acerca de Dios.
Hay falta de entendimiento acerca de quién es Dios. Este bello canto ha animado y fortalecido la fe de mucha gente a través de los siglos. Así seré yo exaltado, dice el Señor, entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. ¿Por qué ha de ser, y con esto termino, exaltado el Señor? Para que de esa forma o de esa manera muchas personas confíen en Él y así gocen con Él por la eternidad. ¿Cuándo vamos a partir nosotros? No lo sabemos. No sabemos cuándo va a ser la segunda venida del Señor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a venir y que debemos de estar esperándolo. Debemos de estar confiados de que Dios tiene el control de todo, aún de las situaciones más complejas que nosotros podamos tener. Entonces quiero terminar con esa palabra que dice el versículo 8, vengan y vean. Y el versículo 10, quédense quietos y sepan que yo soy el Dios de todas las naciones, me honrarán. Aún los que uno cree que no le van a honrar, van a tener que reconocer que Dios es el Dios y el Señor de la tierra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque nos das esperanza a través de tu palabra. Recibe tú toda la honra y la gloria, Señor. Hoy oramos por cada uno de los oyentes en medio de su incertidumbre, en medio de su angustia, en medio de ese caos que ha creado esta pandemia. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y nos ayudes. Que nuestros pensamientos y nuestro actuar esté anclado, seguro, en lo que tú vas a hacer. Permítenos tener la esperanza en ese tiempo escatológico, Señor, al final de los tiempos, donde ya no habrá más llanto, ni pandemia, ni dolor, ni angustia, porque vamos a estar delante de tu presencia. Oro, Señor, para que traigas sanidad a los que hoy me escuchan, sanidad a su corazón. Si hay alguna enfermedad o alguna dolencia, Señor, oramos para que tú coloques tu mano poderosa en ese lugar o en esa área afectada. Oramos por los que hoy están pasando dificultades difíciles, Señor, en su hogar. Toma el control, por favor, mi Dios. Y donde hay desconsuelo, trae consuelo y paz. Damos toda la honra y la gloria, mi Señor. Y gracias porque tu palabra nos alienta y nos ayuda. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.